El día de hoy vamos a aprender a utilizar este instrumento llamado multímetro digital. Como su nombre lo indica, es un instrumento que nos permite realizar mediciones de diferentes magnitudes eléctricas, concretamente aquellas relacionadas con corriente y voltaje. Entonces, este multímetro es de una marca relativamente sencilla. Eh, Tiene en este costado tiene 3 terminales. Entonces vamos a tomar las puntas que vienen con él, o en su caso adquirir unas adecuadas para este fin, y vamos a hacer la conexión. En la parte de abajo tiene una conexión que dice COM, entonces esta va a ser la referencia o la tierra. Entonces aquí vamos a colocar una de las puntas, mientras que la otra, dependiendo de qué magnitud vayamos a medir, es el lugar donde la vamos a colocar. Aquí tiene otras dos conexiones. Una dice 10 amperes. Esto es para medir corrientes muy elevadas, por encima de 1 amper. Entonces solamente en ese caso, cuando vamos a medir corrientes de gran magnitud, es como la vamos a colocar acá. Y entonces el multímetro tiene destinado, de hecho por eso está identificada en color rojo, tiene destinada la posición donde vamos a hacer estas mediciones. Cuando requiramos medir corriente eléctrica de menor cantidad, vamos a utilizar la terminal de abajo. La terminal de abajo no nada más sirve para medir corrientes de baja magnitud, también va a servir para medir resistencia eléctrica y para medir voltajes. Los voltajes pueden ser de corriente alterna o de corriente directa. Entonces, para los fines que vamos a realizar en este video, vamos a utilizarlo en la posición de abajo, donde dice volts, ohms, miliamperes. Entonces aquí vamos a colocar la punta. La manera más rápida de comprobar que el multímetro funciona adecuadamente es utilizando los fusibles que vienen adentro. Entonces la manera de comprobarlos es muy sencilla. Esta actividad que vamos a hacer en este momento también nos va a servir para identificar si en un circuito hay continuidad eléctrica. Es decir, que si están conectadas las dos puntas donde coloquemos donde conectemos las puntas del multímetro. Entonces lo vamos a pasar, giramos y lo vamos a poner en la posición donde tiene dibujado este símbolo. Es una flechita con una raya. Este es el símbolo del diodo, o que tenga una forma de una alarma. Eso significa que cuando haya continuidad eléctrica entre dos puntos va a sonar, como por ejemplo va a suceder ahora mismo. Lo ponemos y ahí está haciendo un sonido. Entonces, donde haya continuidad eléctrica va a hacer este sonido. Por ejemplo, en el papel, que es un material aislante eléctrico, no va a suceder esto. Si lo colocamos también, por ejemplo, en esta mesa de madera, estoy haciendo contacto entre el material, pero como no hay continuidad eléctrica, entonces esto no suena. Ahora bien, podemos sustituir, por ejemplo, para medir esta conexión, podemos tomar esta punta que se denomina caimán, o le dicen caimán a esta punta. Entonces vamos a colocarlo aquí. Conectamos una punta y luego conectamos la otra y va a suceder exactamente lo mismo. Entonces está sonando, ¿de acuerdo? Esa es la manera más rápida para comprobar que el multímetro está funcionando. Entre los medidores que están dentro del multímetro y las puntas existe un fusible. Este fusible va a permitir que, en caso de que el multímetro esté en una situación donde se hayan sobrepasado sus capacidades, el fusible se va a quemar para evitar que alguna otra parte del multímetro se dañe. Entonces, así es como se tiene esa protección. Ahora bien, la manera de medir voltajes es a través de la conexión en paralelo. Entonces, esta extensión que tenemos aquí está conectada a la red eléctrica, donde si tenemos dos terminales, la terminal más pequeña va a ser la línea viva, es decir, donde está el voltaje, y la otra, la terminal grande, es la terminal neutra. Esta que está acá, la circular, se le denomina tierra física. Esta, si una instalación eléctrica está bien hecha, va a estar conectado a través de una varilla hacia tierra. Ahora bien, ya que tenemos esto, vamos a
proceder a medir cuál es el voltaje de la línea. Colocamos nuestro multímetro en la posición de 200 volts. Tiene aproximadamente un valor de 120. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, pasamos el multímetro a esta posición. Acá es voltaje de corriente alterna, 200 volts. Y ahora bien, ya que está acá, vamos a proceder a colocar una punta, la punta roja en la fase y la punta negra en el neutral. Entonces, colocamos acá, luego colocamos aquí. Y ahí nos da la lectura. 128.2, 128.1, por ahí. Pero es voltaje de corriente alterna. ¿De acuerdo? Entonces lo medimos del mayor potencial al menor potencial en paralelo. El multímetro en la posición de medición de voltaje se va a comportar como una resistencia de gran magnitud. Entonces entre las dos puntas va a circular una corriente muy muy pequeña. Entonces es como si estuviéramos cerrando el circuito. Entonces colocamos el multímetro en paralelo y así es como realizamos la medición. Ahora bien, vamos a realizar una medición de un voltaje de corriente directa. Aquí tenemos un eliminador de voltaje de estos de conexión USB, típico de un teléfono celular. Entonces realizamos la conexión acá. Y ahora lo que vamos a hacer es, tomamos un cable USB y cortamos uno de los extremos, el extremo que por ejemplo ustedes conectarían hacia un teléfono. Entonces, técnicamente ustedes van a encontrar aquí 4 alambres. Dependiendo de este cable específicamente era de un cargador, entonces solamente tiene 2. Donde el voltaje positivo sería el cable color rojo, mientras que la tierra es el cable color blanco. En el código de colores estándar suele suceder que el cable blanco, en realidad este cable donde es la tierra debería ser de color negro y este debería ser rojo. Entonces, cuando ustedes abran un cable USB estándar de 4 alambres, 2 van a ser de datos y 2 van a ser correspondientes al voltaje. Ahora bien, el rojo sería el voltaje, el negro sería la tierra y los 2 cables de datos son uno color verde y otro color blanco. Entonces los cables color verde y blanco los vamos a cortar y solamente nos quedaríamos con el negro y con el rojo. En este caso, como solo tiene 2, es evidente que el rojo es el voltaje y el blanco es la tierra. Vamos a conectarlo. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí ustedes si ustedes hacen un contacto físico entre ellos, ahorita que está conectado el eliminador, hay un cortocircuito. Entre ellos hay un conductor metálico y entonces, como tiene una baja resistencia, va a permitir el paso de una corriente muy grande y va a provocar una chispa. A eso le conocemos como cortocircuito. Entonces hay que tener especial cuidado cuando se hace esto. Vamos a pasar el multímetro ahora a la posición de voltaje de corriente directa, este que está aquí. Le vamos a poner en 20, que es el rango que esperamos. Vamos a esperar medir un voltaje de aproximadamente 5 volts. Entonces colocamos una punta en uno de los cables y vamos a colocar la otra en el otro. Hacemos la conexión y vemos que tiene un voltaje de 5.2 voltios. ¿De acuerdo? Hacemos la desconexión para evitar este riesgo. Otra de las funciones que tienen los multímetros es poder medir la resistencia eléctrica. Este dispositivo que tengo en mis manos se le conoce como resistencia o resistor. Es análogo a, por ejemplo, estos artefactos que ustedes utilizan para calentar el agua. Lo que realiza este resistor es transmitir corriente a través de él y convertirla en calor. A este proceso se le conoce como resistencia eléctrica. Ahora bien, este resistor en concreto tiene un valor de 1 kilo ohm de resistencia. Entonces, para poder comprobar este valor, vamos a desplazar la perilla de nuestro multímetro a la parte donde está dibujada la letra omega, que es la que representa los ohms. Y la vamos a pasar ahora al valor que dice 20K. Entonces, ahora que ya lo tenemos en esta posición, vamos a poder realizar la medición de la resistencia. Vamos a tomar las 2 puntas del multímetro y vamos a tomar el resistor. Lo vamos a poner uno en una punta y otro en la otra. Y vamos a poder ver que este es el valor de 1 kilo ohm. Ese es el rango.
Ahora bien, también lo podemos medir, por ejemplo, en la posición de 2000. Y acá nos va a dar el resultado en ohms, 994. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora vamos a comprobar, vamos a hacer una medición de corriente eléctrica. Vamos a tomar este resistor y lo vamos a colocar entre dos caimanes, uno de un lado y otro del otro. Ya que está esto, estas conexiones, vamos a tomar una de las puntas y la vamos a conectar en color con color. Este alambre blanco representa la Tierra y la conectamos aquí. Ya sabemos cómo está hecha la conexión para nuestro cable USB. Y vamos a conectar esta otra punta en la terminal positiva. Ya que hicimos esto, al hacer la conexión, vamos a alimentarlo con nuestro cargador USB de 5 volts. Y entonces aquí ya está cerrado el circuito. La manera en cómo se debe medir corriente eléctrica es haciendo una conexión en serie. Entonces, para este fin, vamos a hacer la apertura del circuito. Vamos a quitar una de las puntas y entonces entre las dos puntas que están flotando, es decir, esta que está aquí y esta otra que está acá, vamos a colocar nuestro multímetro. Ahora bien, para hacer la medición de corriente, esto no está alimentado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar nuestro multímetro al apartado de corriente. Como vamos a hacer mediciones de una corriente muy corta, si este es de 1 kilo ohm y vamos a alimentar con 5 volts, esperamos poder medir una corriente de aproximadamente 5 miliamperes. Entonces, siendo una corriente tan pequeña, la vamos a pasar la posición de la perilla del multímetro a esta que dice 20 mili o 20 miliamperes. Entonces, ya que quedó, la colocamos acá. Ya que tenemos nuestro circuito conectado y este circuito está abierto, entonces la manera de cerrarlo va a ser conectando una de las puntas del multímetro aquí. Ahorita la corriente que está circulando es 0 porque el circuito no está conectado. Entonces vamos a conectar el circuito de la alimentación utilizando nuestro eliminador. Y ya que lo hicimos, ahora lo que sigue es tomar nuestra punta del multímetro, acercarla a la conexión y hacerla. Y aquí tenemos la corriente eléctrica. La corriente que estamos midiendo, aproximadamente 4.9 miliamperes.